Buenos días amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el padre Julio Fernández Techera de Montevideo. Hoy tenemos un texto del Evangelio de Mateo que dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del templo: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió entonces a otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. El texto que hemos escuchado en esta segunda semana de Cuaresma, por un lado, nos muestra esa tensión que se va generando entre Jesús y los grupos religiosos de Israel que se tenían por más fieles y que sin embargo estaban traicionando la alianza con Dios. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos. Ellos que tendrían que haber sido los herederos de la alianza y los herederos del reino, por su dureza de corazón, por encerrarse en ellos mismos y en las normas y en su poder, dejan de ser herederos. Y entonces la herencia pasa a los gentiles, a los que están más alejados. Pero eso también genera oposición a Jesús, rechazo, y lo va a llevar a la muerte, y la muerte en la cruz. Pero también es una enseñanza para nosotros. Nos puede pasar a nosotros también que actuemos a veces como los fariseos, como los sumos sacerdotes, que siendo hijos de Dios, siendo parte de la familia de Dios, siendo parte de la iglesia, actuemos como si en realidad no fuésemos hijos, apoderándonos de lo que es de Dios, apoderándonos de nuestras comunidades, apoderándonos de los dones que el Señor nos da, apoderándonos de los lugares y de las posibilidades que el Señor nos da. Y las dejamos de compartir, y las dejamos de vivir como una gracia, y las dejamos de vivir como un regalo de Dios para poner al servicio de los demás. Ahí es cuando nos transformamos también nosotros en fariseos, en escribas, en gente que se olvida de dónde viene esa alianza con Dios. Y uno tiene que estar alerta, porque también nos puede pasar a nosotros que nos quedemos sin la herencia, que nos quedemos, no porque Dios nos saque, no porque el Señor nos vaya a mandar ningún mal, sino porque cuando uno se cierra el corazón, cuando uno no actúa como hijo, cuando uno no actúa como alguien que ha recibido, deja de vivir eso como un don, y entonces se empobrece. Y hay otros que lo descubren, y a lo mejor otros que están más alejados son capaces de ver el don de Dios en sus vidas. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos mantenga siempre esa actitud de ser hijos y de ser hijos agradecidos, que nos dé esa actitud de estar siempre abiertos
a lo que Él nos da, a sus dones, y a estar siempre dispuestos a ofrecerlos a los demás. Y que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.